Noche la palabra de Dios y el tema es cómo orar con poder. Se ha preguntado ustedes cómo pueden orar con poder, cómo hacer que las oraciones sean respondidas. Cada día clamamos el nombre de Dios, quizás en esta ocasión de la cuarentena nosotros estamos suplicando por un ser amado, por un familiar que está con coronavirus o con otra enfermedad. ¿Cómo hacer que las oraciones sean respondidas? Así que el tema de esta noche es cómo orar con poder. ¿Sabían ustedes que la mayoría de los cristianos oramos, ya sea desde que nos levantamos, para cuando nos servimos los alimentos, pero la oración que realmente es la oración cuando uno va al encuentro de Jesús de manera personal, y hay algunos criterios que en esta noche vamos a dar algunos criterios muy especiales acerca de cómo orar con poder, ¿correcto? Así que vamos a tomar la palabra de Dios, la Biblia, como nuestra herramienta para poder extraer de aquí, de la palabra de Dios. Esto es como una mina de oro que vamos a ir escarbando, escarbando y vamos a encontrar varios principios para poder orar con poder. Pues bien, ¿cuáles son estos principios básicos? Primero hay que pedir al Espíritu Santo, ¿no? Que nos ayude a orar correctamente. Jesús nos dejó una oración modelo. Eso lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 11, también en el libro de Mateo, capítulo 6, cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos. Pues bien, esa oración del Padre Nuestro es una oración modelo, pero sin embargo, las oraciones que nosotros vamos a realizar es que tienen que ser oraciones específicas. Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta noche y vamos a ir rápidamente al libro de Filipenses. Miren ustedes lo que dice Filipenses en el capítulo 4, versículo 19. Pablo refiriéndose a Filipos, escribiendo a los cristianos en Filipos, dice Filipenses 4, 19. La palabra de Dios dice lo siguiente: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea que, miren, es interesante porque Dios suple nuestras necesidades. Cuando usted vaya en oración, cuando usted le pida algo a Dios, tiene que ser específico, ¿correcto? Específico. Dice, mi Dios, voy a repetir el versículo, Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y si nosotros vamos al Antiguo Testamento, al libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 11, vamos a encontrar ahí que también, mira, Nehemías nos da una lección, nos da una enseñanza de cómo debemos orar nosotros. Vamos a Nehemías, capítulo 1, versículo 11. La palabra de Dios es muy riquísima. Miren, hermanos, lo que vamos a encontrar en esta noche, de manera específica, nosotros tenemos que pedir a Dios, y ahí vamos a encontrar en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 11. Si alguien lo tiene, para que pueda leer la Biblia, a ver, si alguien lo tiene. Si no, voy a dar lectura. Nehemías capítulo 1, versículo 11. Dice la palabra de Dios en Nehemías capítulo 1. Dice, te ruego, Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel hombre. En aquel entonces servía yo de copero al rey. ¿Qué pedía específicamente Nehemías? A los que están ingresando recién, estamos estudiando el tema cómo orar con poder. Estamos viendo que tenemos que ser específicos, decirle al Señor qué es lo que queremos, no de manera general, sino que cuando tú vayas a Él, cuando tú ores en tu recámara, a solas ahí, dile específicamente qué es lo que tú requieres. Pues bien, hay que ser, también nosotros en la Biblia decimos que encontramos más de 3,000 promesas. Y es bueno que nosotros reclamemos las promesas que están escritas en la palabra de Dios. Miren, en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56,
La palabra de Dios nos dice lo siguiente, Primera de Reyes, capítulo 8 y versículos 56. Miren lo que dice la palabra de Dios. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho, ni una sola palabra de todas las promesas que expresó por medio de su siervo Moisés ha faltado. Amén, gloria a Dios, hermanos. Miren, vamos a volver a repetir, dice, estamos leyendo Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56. Y aquí, apreciados hermanos, en este capítulo se está hablando de Salomón, de cómo es cuando se dedica al templo y cuando Salomón pide y él, esto nos deja como una enseñanza para que nosotros podamos reclamar las promesas que están en la Biblia. ¿Y qué es lo que pidió, qué es lo que pidió Salomón cuando Dios se le apareció? Salomón no pidió riqueza, no pidió fama, ¿qué pidió? Sabiduría. Y Dios le dio aquello que no pidió. Le dijo, por cuanto no pediste oro ni fama, te doy de añadidura, te añado esto que no pediste. Y miren, hermanos, repetimos, versículo 8, capítulo 8 de Primera de Reyes, versículo 56. Es bueno reclamar las promesas de Dios, pero ¿cómo nosotros conocemos las promesas de Dios? A través de su palabra, a través de la Biblia, nosotros encontramos las promesas de Dios. Pero ¿y qué pasa si yo no leo la Biblia? ¿Qué pasa si yo no logro encontrar las promesas? Es porque quizás no estamos leyendo, no estamos estudiando. Miren, fíjense lo que dice, bendito sea Jehová. Qué hermoso, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho, ni una sola palabra de todas las promesas que expresó por medio de su siervo Moisés ha faltado. O sea, todo lo que Dios prometió lo ha cumplido. Ahora, mis hermanos, cuando usted va a Dios, usted tiene que ir con la actitud de que va a recibir de lo que tú estás pidiéndole a Dios. Pero más adelante vamos a ver qué es lo que a veces Dios no responde, por qué algunas oraciones no son respondidas. Pues bien, estamos viendo hasta aquí algunos versículos en cuanto a orar específicamente, reclamar las promesas de Dios, ser lo más específico posible y también tenemos nosotros que visualizar la presencia de Dios. Elena de White dice que cuando un cristiano se arrodilla, vienen millares de ángeles para disipar las tinieblas que están el enemigo en ese momento. Miren, en Hechos capítulo 17, versículo 27, Hechos capítulo 17, versículo 27, en la palabra de Dios encontramos lo siguiente. Y en este incidente es interesante porque vamos a encontrar aquí en este capítulo 17 del libro de Hechos y en el versículo 27 lo siguiente: para que busquen a Dios sin alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Aquí el escritor Lucas dice bien claro, para que busquen a Dios sin alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Hermanos, la presencia de Jehová, la presencia de Dios está en aquellos momentos cuando tú vas a Él en oración. En realidad nosotros todos los días vivimos bajo la presencia de Dios. Tenemos un ángel que nos custodia, nos cuida, nos guarda. Pero hermanos, a veces seamos honestos, ¿cuántos de nosotros hemos olvidado en algún instante que Dios está acompañándonos? ¿Cuántos de nosotros en algún instante hemos sentido que Dios no está con nosotros? Sin embargo, Dios siempre está contigo, a pesar de que no sintamos, a pesar que nuestros ojos humanos no puedan verlo, nosotros tenemos por fe aceptar que Jesús está a nuestro lado, que Él nos acompaña con sus santos ángeles. Eso es, hermanos, visualizar la presencia de Dios. Él es un ser verdadero y personal. Y leemos el versículo 28, dice, porque en Él vivimos. Está hablando Pablo aquí, miren, interesante. Estamos leyendo en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 27 y 28. Vamos a leer nuevamente, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos,
Nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyos somos. Aquí Pablo, hermanos, está apelando a estos ciudadanos de Atenas, explicándoles de cuán cercano está Dios de nosotros. En ese momento, Pablo les explicaba en el Areópago a los atenienses, les estaba explicando acerca del Dios del cual él predicaba. Ustedes saben que en el imperio o en Atenas tenían dioses mitológicos. Sin embargo, Pablo les explicaba acerca del Dios no conocido, que ellos tenían un lugar, un altar al Dios no conocido. Ese Dios no conocido era al que Pablo estaba predicando. Y es interesante, hermanos, que cuando nosotros oremos, tenemos que estar concentrados en lo que estamos pidiendo. No tiene por qué distraernos algo. Es por eso importante una recomendación, mis hermanos. Cuando usted ore, cuando usted esté en esos momentos de meditación, en lo posible apague o ponga en silencio su celular. Y una hora en la cual nadie te puede estar llamando o interrumpiendo son las madrugadas, al iniciar el día, ¿verdad? Ahí nadie te interrumpe. Ya cuando empieza el trabajo, ya empiezan las llamadas telefónicas y si usted es un hombre de negocios va a tener que responder estas llamadas. Entonces, importante que usted pueda separar un espacio a las primeras horas del día para ir al encuentro de Dios, para que así usted no esté distraído con algo, hermanos, ¿sí? Entonces, miren, es importante mantener la concentración y controlar los pensamientos que puedan distraernos. Vamos al libro de Santiago. Miren, Santiago en el capítulo 1 dice algo muy importante, hermanos. Santiago, capítulo 1, versículos 6 al 8. La palabra de Dios, hermanos, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 6 al 8, dice lo siguiente. Pero pida con fe. Miren, interesante lo que Santiago dice. Pida con fe, no dudando nada. O sea, hermanos, cuando nosotros pedimos, tenemos que pedir así con la seguridad, con la fe que tenemos. Dice, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y versículo 8. Ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Amigos, hermanos y hermanas, hay que estar concentrados, no hay que dudar. Y Santiago nos dice algo muy especial, ¿eh? Dice, no sean como esas personas de doble ánimo. ¿Tú conoces alguna persona que tenga doble ánimo? Miren, Santiago dice, no seamos como esas personas que son de doble ánimo. Entonces, hermanos, miren, hay que estar concentrados, no hay que distraernos y en lo posible evitar los malos pensamientos que puedan asaltarnos. Saben, el enemigo es muy astuto, el enemigo utiliza muchas artimañas para hacernos de pronto caer y hacernos no nos hacen concentrar, nos distrae. Y es por eso que Dios en su palabra nos dice, hijo mío, si estás cansado y cargado, ven a mí. Jesús dice, ¿no? Ven a mí y yo os haré descansar. Entonces, mis hermanos, hay que perseverar en la oración. No se dé por vencido demasiado pronto. No se dé por vencido, hermanos. En el programa radial que cada mañana sacamos, hay hermanos que constantemente ponen un mismo pedido de oración. Y yo veo que desde el año pasado, en algunas ocasiones veo que están con ese mismo pedido de oración. Yo veo que esas personas están perseverando todos los días orando por el mismo pedido. Yo no sé cuántas veces tú estás pidiendo por algo y dicen que las crisis a veces, mis hermanos, o bien nos alejan de Dios o bien nos acercan a Dios. Porque cuando uno está en crisis, ¿a dónde acudimos? ¿A quién vamos? Nosotros que conocemos tenemos que ir a Dios, ya sea en los buenos y malos momentos. Pero aquellas personas que no conocen de Dios, algunos reniegan de Dios, dice, ¿por qué me está pasando esto? Pero sin embargo, hermanos, miren, vamos a continuar en esta noche. Hay que perseverar en la oración. Miren, vamos al libro de Génesis, capítulo 32, versículo 26. Génesis, capítulo 32, versículo 26. Y es interesante, miren lo que vamos a encontrar en este pasaje.
Pues bien, Génesis capítulo 32, versículo 26. Hay que perseverar en la oración, mis amados hermanos. Génesis capítulo 32, versículo 26. La palabra de Dios dice, y dijo, déjame porque raya el alba. Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Ya has orado así como Jacob? Jacob en esa madrugada luchaba con un ángel. El espíritu de profecía dicen que era el mismo Jesús con el que luchó. Pero aquí hay algo, una palabra que resalta el escritor bíblico. Dice, no te dejaré si no me bendices. ¿Cuántos quizás hemos orado o han orado hasta que, no, amanecidas incluso, o han orado horas durante horas, y decían, Señor, yo no voy a levantarme de mis rodillas si no me bendices? Miren, Jacob nos da una gran lección de que él no se dio por vencido. ¿Cuántos de nosotros, me incluyo, nos hemos quedado por vencidos en algún momento porque quizás Dios no respondió la oración a un primer momento, un segundo momento, una semana, un año, 2 años, y a veces tiramos la toalla? Humanamente, hermanos, a veces uno se cansa, pero ahí está la perseverancia. Ahí está, hermanos, hay que nosotros seguir perseverando. Hermanos, estamos viendo el tema cómo orar con poder. Y cuando oramos con poder tenemos que orar con fe. Y miren, vamos a ir a este texto maravilloso de Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, hermanos, estamos desmenuzando un poquito acerca de, dando unos principios de cómo orar con poder, cómo hacer que la oración sea respondida. Hay más textos para poder escudriñar, pero sin embargo el tiempo es corto y estamos en esta noche meditando en cómo orar con poder. Marcos capítulo 5, versículo 35, la palabra de Dios, según el Evangelio, según San Marcos, que dicho sea de paso, Marcos escribe a un público gentil, a un público que no es necesariamente judío, va dirigido a un público gentil. Marcos capítulo 5, versículo 35 y 36. La palabra de Dios dice, hermanos, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del alto dignatario de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se le decía, dijo al alto dignatario de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Quién era este alto dignatario? Era Jairo. Jairo fue en busca de Jesús porque había escuchado que Jesús hacía milagros, sanaba personas. Entonces, su última esperanza para este dignatario, entre comillas, Marcos lo llama dignatario. Otro evangelio lo denomina Jairo. Jairo era una persona muy reconocida, de renombre, de podríamos decir, de la alta alcurnia en la época de Jesús. Sin embargo, ustedes saben que la enfermedad hoy por hoy no mide clase social. El coronavirus ataca a todos, pobres y ricos, el que tenga o no tenga dinero, ¿correcto? En esa época de Jesús, miren, Jairo, su hija, estaba muriéndose y Jairo va en busca de Jesús. Jairo quería llevarlo apresuradamente a Jesús, pero Jesús, pausado, calmado, haciendo milagro, curó a Bartimeo el ciego, curó a la mujer de flujo de sangre. Y Jesús iba despacio y Jairo quería llevarlo rápido. Vamos rápido, Jesús. Sin embargo, en el camino, mientras Jairo está tratando de llevarlo rápido a Jesús a su casa, le van con esa noticia diciendo que su hija ha muerto. Pero aquí es interesante que en el versículo 36 dice, hermanos, que cuando esto oyó, me imagino que Jairo se desarmó, se lloró, se desilusionó, dijo, no, ya no hay más solución. Sin embargo, acá Jesús le va a decir le va a dar una respuesta muy reconfortante. Dice el versículo 36, Jesús, luego que oyó lo que le dijeron al alto dignatario de la sinagoga, le dijo, no temas, cree solamente. Mis amados hermanos, cuando nosotros oremos, tenemos que orar con fe. Jesús dijo, todo lo que me pidiereis en mi nombre, mi Padre lo hará.
En otra ocasión vamos a estudiar el tema cómo orar, cómo saber cuál es la voluntad de Dios. Eso será el tema de una próxima reunión, pero sin embargo en esta noche, hermanos, vamos a culminar con estos dos textos bíblicos que tenemos porque tenemos que rendirnos a la voluntad de Dios. Y vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 2, versículo 20. Daniel, capítulo 2, versículo 20. Y es maravilloso que aquí en este libro de Daniel vamos a encontrar algo muy importante, hermanos. Ustedes saben que Daniel vivió exiliado fuera de su pueblo por muchos años. Vivió, pero sin embargo fue un hombre de renombre, un hombre que destacó entre todo su pueblo que fue cautivo. Y Daniel nos va a dar una gran lección. Miren, Daniel capítulo 2, versículo 20. La palabra de Dios dice, hermanos, lo siguiente. Daniel capítulo 2, versículo 20. Dice, habló Daniel y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Hermanos, nosotros cuando oramos a Dios, no estamos orando a algún ser humano, estamos orando al creador del universo, al que nos formó, el que sostiene todo el universo. Cuando usted se dirige a Dios, hermanos, Pablo lo dijo, Abba, Padre. Y el término Abba, A-W-A, hermanos, es llamado Padre, papá, como el papá terrenal que tenemos, así, pero Dios sobrepasa todo. Llamarlo Abba, Padre, es llamar papá o papi. ¿Por qué Jesús dijo esa oración cuando enseñó la oración modelo? Padre nuestro que estás en los cielos. Hermanos, cuando Jesús oraba cada día y en ocasión de esta oración en especial, porque cuando los discípulos se acercan a Jesús, y eso está en Lucas capítulo 11, tú puedes ver que los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, Jesús, enséñanos a orar. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, Elena de White dice que los discípulos le escucharon orar a Jesús y Jesús oraba en voz alta y clamaba el nombre de Dios, de su Padre. Y cuando Jesús terminó la oración, los discípulos le esperaron y le dijeron, ¿sabes qué, maestro? Enséñanos a orar. Y hermanos, cuán hermoso es aprender de Jesús. Y Jesús les enseñó a orar. Y ahí tenemos el modelo del Padre Nuestro. En otro momento haremos una radiografía del Padre Nuestro. Es interesante, hermanos, es interesante, muy emocionante estudiar cómo es que Jesús enseñó la oración modelo. Hay grandes cosas por las cuales nosotros podíamos sacar grandes lecciones. Sin embargo, hermanos, cuando usted ora a Dios, está orando así como Daniel dice, bendito sea el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Amén. Así que, hermanos, cuando usted se acerca a Dios, no se está acercando a un Dios perdedor, es un Dios ganador, el Jehová de los ejércitos, Elohim, el Shaddai. Hermanos, estamos acercándonos delante de Dios y gracias a quién nosotros nos podemos acercar delante del trono de Dios, por el intermedio de Jesucristo. Así que, hermanos, miren, es interesante. Y ahora, hermanos, y con esto vamos terminando, perdone a todo el que le haya herido o molestado de alguna manera. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Mateo. Mateo capítulo 6 y en el versículo 12. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 y versículo 12. Muy claro ahí dice, y esta es parte de la oración modelo. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y en el versículo 14 dice, por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y en el versículo 15, pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará
vuestras ofensas. Y aquí, hermanos, es importante que usted haga un análisis. Quizás en esta noche alguien tiene alguna rencilla, algún problema con un familiar, con un hermano, con alguien. Es bueno que usted cuando vaya a oración y si a usted le hicieron daño, hermanos, usted tiene que perdonar. Es difícil, hermanos, porque nuestra naturaleza humana es recíproca. Tú me das y yo te doy. Pero si me lastimaste, y algunos vienen con esa frase, ¿no? Lo mismo que tú me hiciste, te lo voy a hacer, ojo por ojo, diente por diente. Pero hermanos, a la luz de la palabra de Dios, hermanos, Jesús enseñó y podemos sacar grandes lecciones, hermanos. Cuando nosotros vayamos a Dios, tenemos que ir con humildad, humillarnos delante de Él. Es por eso que cuando un orgulloso ora, ora como el fariseo oró, ¿no? Yo no soy como los demás. Yo te doy esto y aquello. Y en el otro extremo estaba el publicano. ¿Y cómo oraba el publicano? El publicano ni miraba al cielo. Encorvado y golpeándose al pecho decía, Señor, sé propicio de mí que soy pecador. Esa era la oración del publicano. Y Jesús dice que entre esas dos oraciones, Dios escuchó la oración del publicano porque le nacía de corazón. Y es por eso que en esta noche, mis apreciados hermanos, si usted quiere orar con poder, si usted quiere recibir las oraciones o quiere que usted sea respondida a las oraciones que usted pide a Dios, si usted tiene a alguien que de pronto ha discutido, ha tenido un problema, es bueno que usted arregle, haga las paces, porque la palabra de Dios dice, no son mis palabras, dice bien claro, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15, dice, por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Te han ofendido? ¿Te han lastimado? Perdona, porque vuestro Padre que esté en los cielos también te perdonará. Versículo 15. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que mis amigos, mis hermanos, yo no sé si en esta noche hay alguien que tenga que pedir perdón o tengas que perdonar a alguien que te hizo daño. Pero es importante que solamente a través de Cristo Jesús, quien nos da el remedio, quien nos da la capacidad de perdonar, es que nosotros podemos ir a Él. Efesios capítulo 4 y versículo 31 y 32 dice lo siguiente, hermanos, con este mismo tema del perdón. Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32. Miren lo que dice la palabra de Dios. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Versículo 32. Antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Volvemos a leer, hermanos. Miren, esta cita es muy especial. Efesios capítulo 4, versículo 32 y 31. Quítense de vosotros. Puedo poner ahí mi nombre, ¿no? Quítese, Dan, toda amargura. O sea, Dan Tito, quita toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería. Yo no sé si en tu hogar se grita. Yo he escuchado y he visto en hogares cristianos que a veces se nos escapa, ¿no? En muchos hogares he escuchado, a veces se les escapa algunas palabras gruesas, ¿no? Palabras soeces. Hermanos, dice, no, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y versículo 32, antes ser bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Y esto es interesante, mire, como Dios también os perdonó en Cristo. ¿En quién nos perdonó, hermanos? En, dilo fuerte, en
en Cristo. Así que mis apreciados hermanos, si hay alguien que pudiera haber rechazado las alabanzas, los hosanas, es Jesús, porque cuando Jesús entró a Jerusalén montado de un asno, de un pollino, ¿qué hicieron? La misma gente que le daba hosanas, el Salvador, bendito sea, esa misma gente, luego de unos días, estaban pidiendo matar, que crucifiquen a Jesús. Incluso, hermanos, Jesús nos enseña el verdadero perdón, porque incluso cuando le estaban clavando ya en la cruz del Calvario, ¿qué decía Jesús? Padre, perdónalos porque no sabe lo que hace. Qué maravilloso, mi Jesús. Es tú, Jesús, mi Jesús. Y es a ese Padre celestial que tú y yo oramos. Y ahora yo pregunto, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, ¿habrá algo que no podamos perdonar? ¿Habrá algo, hermanos, en esta vida que podamos estar haciéndonos daño nosotros mismos? Porque seamos sinceros, cuando uno está enojado con la otra persona y la otra persona ni sabe que estás molesto, ¿quién sufre más? ¿El que está molesto o la otra persona a la cual hicieron? La otra persona quizás ni sabe que tú estás molesto. Hermanos, yo quisiera contar una anécdota. Cuando yo ingresé a la iglesia, me bauticé el año 2007, un 14 de agosto. Hermanos, fue maravilloso porque en la iglesia donde yo me había bautizado, hubo una vez que hicimos un cambio. Esa vez estábamos como líder grupo pequeño y nos pidieron hacer una reubicación de los grupos pequeños. Y ahí vi una realidad, ¿no? Una realidad donde muchos hermanos guardaban los asientos, ¿no? Y ya como que se adueñaron de los asientos, ¿no? Entonces uno llegaba temprano y ya veía, así no estaba ocupado, ya sabían de qué hermanos era ese asiento. Y un día uno trae sus visitas, sus invitados, y no podían sentarse ahí porque decían, no, ese asiento es de fulano de tal. Ay, no, 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 ni te sientes ahí. Y uno cuando es nuevo, pues no se sienta y ingenuo, y yo me tuve que encontrar varias ocasiones un poco así, no decían, este asiento es mío. Sí, pero yo llegué temprano, estaba acá desde tempranito, hermana. No, no, yo siempre me siento acá. Y hubo una ocasión en la que se hizo un cambio, los dirigentes de ese entonces hicieron una reubicación de los grupos pequeños. Y hermanos, y esto quizás como una anécdota, yo hoy por hoy lo cuento como una anécdota, algo gracioso, pero que en esa época quizás para muchos fue triste, ¿no? Porque cuando nosotros, cuando como líder aceptamos cambiarnos a otro lugar, apreciados hermanos, pasó algo curioso para mí, gracioso, pero para otros hermanos fue duro, porque resulta que en este grupo pequeño que estaba adelante, se le cambió a otra ubicación y la familia, la familia, no querían pasarse al otro bando, porque estaban otros fulanos que no querían juntarse, ¿no? Entonces, la hermana dijo, me cambian, entonces me voy de la iglesia. Y efectivamente, hermano, se fue de la iglesia, se fue a otra iglesia. Y yo reflexionaba, decía, ¿en qué hemos fallado? Porque yo me sentí triste, hermanos. Yo, la verdad, era mi primer año, creo, como líder del grupo pequeño, era mi segundo año en la iglesia. Yo me sentí triste, ¿no? Traté de ubicar a la hermana, buscaba, pero no la ubicamos. Me enteré que estaba yendo a otra iglesia. Y hermanos, cosas así que pasan, ¿no? Y hoy por hoy yo lo veo como una anécdota, algo gracioso, pero que sin embargo en ese momento para mí fue algo triste. Hermanos, ¿a qué punto nosotros podemos llegar? ¿A qué punto podemos llegar a decir, yo no me quiero sentar allá porque él está? O yo no me puedo perdonar porque él me hizo tal cosa. Hermanos, si Cristo Jesús nos perdonó estando en la cruz del Calvario, Cristo Jesús, quien no cometió nada, por nosotros se hizo pecado. Y aquí Pablo dice, perdónense porque Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Yo por eso pregunto en esta noche, mi amigo, mi hermano, ¿hay algo que usted no pueda perdonar? Sí, pero hermano, tú no conoces mi realidad.
Está bien, yo no te conozco, pero Dios te conoce. De nada sirve que estés cargando ese dolor, es como un virus, peor que el coronavirus, el enojo, la ira, la envidia es peor, hermanos, porque eso te carcome y no te deja ser feliz, no puedes dormir, no puedes ser feliz, no tienes esa paz, por más que vayas a una iglesia, por más que leas la palabra de Dios, si no nos dejamos transformar por el Espíritu Santo, mi hermano, nosotros vamos a estar chasqueados y podemos pasar toda la vida orando y no vamos a recibir lo que pedimos. ¿Por qué? Porque no estamos perdonando a quienes nos ofendieron o nos hicieron daño. Es por eso, mi amigo, mi hermano, en esta noche, mi hermana, nosotros vamos a orar. Y es bueno que nosotros oremos por otros, porque no es bueno que seamos egoístas, solamente pedir para nosotros. Es bueno que nosotros intercedamos. Y lo más maravilloso es que cuando tú intercedes por otro, nos unimos con Jesús. Jesús, ¿qué está haciendo en este momento en el santuario celestial? ¿No intercede por toda la humanidad? ¿No intercede para que muchos se salven? Claro que sí. Y cuando tú oras por otro, también te unes e intercedemos por otro. Y así poco a poco nosotros nos vamos olvidando de nosotros mismos y estamos pensando en las otras personas, en las que necesitan también escuchar de Dios. Así que mis amigos, en esta noche vamos a clamar, vamos a orar por las peticiones que ustedes puedan tener. Así que hermanos, hemos hablado un poquito, hay mucho por qué más hablar acerca de este tema de cómo orar con poder. Ese era nuestro tema en esta noche. Hemos escudriñado textos, varios textos bíblicos, así que ahora, hermanos, vamos a ir a la oración. Ahí donde estamos, hermanos, quizás en el chat puedan dejar ustedes su pedido de oración o pueden de pronto activar su micrófono para poder dejar su pedido de oración y de esta manera podemos juntos orar para que Dios pueda responder aquello que estamos quizás suplicando. ¿Sí? Vamos a dejar este momento entonces para que ustedes puedan dejarnos ahí su pedido de oración. Muy bien, hermanos, entonces, y finalmente, hermanos, en Salmos 145, versículo 18, hermanos, dice la palabra de Dios, el Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Qué hermoso. Salmos 145, versículo 18. El Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Jesús dijo, si en esta tierra, si dos personas se pusieren de acuerdo en algo, mi Padre que está en los cielos os lo dará. Así que hermanos, en esta noche creo que vamos a orar de manera principal por la vida espiritual de cada uno de nosotros y de nuestros familiares, ¿sí? Vamos a orar por sanidad, porque sé que muchos de nuestros hogares tenemos amigos, familiares que están padeciendo el coronavirus y que Dios pueda ayudar a que puedan salir victoriosos, puedan vencer al coronavirus. Y si por esas cosas de la vida tenemos un familiar que va al descanso, tú sabes que nosotros tenemos una promesa, porque es mejor, como dice Jesús, atesorar cosas en el cielo que antes que la tierra. Así que hermanos, si algún momento algún familiar o incluso nosotros podemos estar con el coronavirus y quizás perder la batalla con el coronavirus y descansar, tengamos la certeza, hermanos, de que cuando Cristo Jesús regrese por segunda vez, resucitaremos y seremos transformados. Así que hermanos, si usted tiene un familiar que no es creyente, llévele esa palabra de esperanza, porque mucha gente hoy por hoy está muriendo sin esperanza. Creen que este mundo se va a acabar con este virus o vendrá otro virus o otros cataclismos, pero tú y yo sabemos que no va a acabar este mundo de esta manera. Son señales, sí, son señales que Jesús está pronto a regresar, claro que sí, pero esto es inicio de dolores. Así que tenemos que estar afianzándonos nuestra fe en la roca eterna. Así que, hermanos, ahí tenemos algunos pedidos que nos han hecho. Efraín dice por su mamita. Vamos a orar entonces por Nancy Guaita, también por Silvia Guzmán y toda su familia.
También nuestra hermana Julia Guamaní pide por su salud de su mamá y de salud por su vida espiritual. También Marisita pide por su mamita Cipriana Saico. También tenemos más pedidos por aquí. Claro que si nos hacen llegar al WhatsApp también algunos pedidos de oración, vamos a orar por Josías, por mi hermano Josías. También voy a orar en esta noche. También, hermanos, les pedimos que oremos por la familia pastoral, ¿no? Ustedes saben que el pastor ha pasado, ha superado, ha vencido al coronavirus, pero sin embargo, con esta nueva cepa, con esta nueva ola, se está haciendo más fuerte y nosotros tenemos que también por nuestro lado redoblar los esfuerzos, redoblar los protocolos, redoblar los cuidados respectivos, apreciados hermanos, ¿sí? Hermano Eder pide por su esposita Diana, por salud de su familia, vamos a orar. Hermana Otita también nos pide por el viaje, para que Dios los cuide y los proteja. Muy bien, hermanos, ahí donde estamos entonces vamos a inclinar nuestros rostros. Si tienes la posibilidad de arrodillarte, hazlo. Si no, no hay problema, pero lo más importante es que nos unamos en oración en este momento. Muy bien, hermano Ángel Guamán, también vamos a orar por vuestros padres y por la vida espiritual, por tu vida espiritual. Muy bien. Si nos pasamos algún pedido, hermanos, lo más importante es que Dios toma nota de estos pedidos de oración que están en esta noche. Ahí donde estamos, vamos a entonces inclinar nuestros rostros para poder orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias, oh Señor, en esta noche, porque luego de una jornada de trabajo, de estudios, venimos delante de tu presencia, oh Señor. Santo y sublime es tu nombre, oh Padre amado. Y en esta noche queremos suplicarte, Padre, que puedas responder la oración de cada uno de tus hijos. Tú conoces las necesidades, conoces por las aflicciones que están pasando. Oh Padre, ¿a quién más acudir si no es a ti, oh Señor? Es por eso que glorificamos y santificamos tu nombre en esta noche. Estamos reunidos en diferentes partes de Arequipa, del Perú y del mundo, Padre, para poder suplicarte, nombre por nombre, oh Señor. Primero que nada, te pedimos que perdones nuestras iniquidades, nuestros pecados. Quizás hemos sido débiles y tropezamos en alguna tentación. Sin embargo, oh Señor, cada hijo tuyo en esta noche te suplica que perdones su pecado. Tú conoces detalladamente qué es lo que hemos cometido. Sin embargo, Señor, al confesar, tú nos redimes de nuestros pecados porque pedimos la justicia de Cristo que nos cubre. Oh Padre amado, nosotros no tenemos nada que ofrecerte. Nosotros somos pecadores, pero como pecadores en necesidad de un Salvador es que acudimos a ti, oh Padre. Oh Señor, en esta noche te suplicamos por cada familia que está aquí reunida, por cada amigo y amiga que está en esta noche, Señor, en esta reunión, en esta videoconferencia. Oh Padre amado, en tu palabra nos dejas grandes promesas. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Oh Padre amado, en esta noche estamos clamando tu santo nombre. Pedimos, Señor, para que tú puedas obrar ese milagro que tanto estamos ansiando. Oramos por nuestras familias, de cada uno de tus hijos. Han pedido en esta noche, Señor, por sanidad. Toca sus cuerpos. Restaura, Señor, la salud de tus hijos e hijas, que en este momento están pasando la etapa del coronavirus. Este virus ataca la parte emocional, psicológica, nos baja las defensas y el virus se propaga. Oh Padre amado, te suplicamos por cada persona que en este momento está con el coronavirus en su cuerpo y quizás otras enfermedades que puedan tener. Solamente, oh Señor, encomendamos en tus manos la vida de nuestros amigos, de nuestros familiares, que en este momento están padeciendo el coronavirus. También oramos, Señor, en este momento por aquellos esposos y esposas, por las familias, Señor, por esos matrimonios, para que tú también los cuides, los protejas, Señor. Hoy más que nunca, muchos hogares, así como se están uniendo, también se están dividiéndose. Oh Padre, que no ocurra eso en tu iglesia, que no ocurra en tus hijos, oh Señor. Y si por alguna razón, Padre amado, están pasando momentos difíciles, ayúdalos a mejorar, a superar sus problemas. Padre amado, te suplicamos de manera especial también por nuestros hijos, que quizás están en una etapa de crecimiento y aprendizaje. Oh Padre amado, te suplicamos para que tú puedas
cuidar de ellos. Encomendamos nosotros en tus manos de amor a nuestros hijos, a nuestros padres. Quizás en esta noche hay adultos mayores que están, Señor, siendo cuidados por ti. Hasta ahora no les ha pasado nada. Por eso te agradecemos, Señor. Oh Padre, hay una hija tuya que está pidiendo porque cuides de su viaje. Van a realizar un viaje y cuida y protégelos, Padre amado. No dejes que nada malo le pase, haz que lleguen con bien a su destino final. Padre amado, gracias te damos porque sabemos que tomas en cuenta cada pedido, cada súplica de tus hijos, oh Señor, tú tomas en cuenta. Pero más importante en esta noche, Señor, te pedimos que nos des un corazón que sea capaz de amarte, un corazón que sea capaz de perdonar a aquella persona que quizás nos hizo daño o quizás nosotros hicimos daño. Oh Padre amado, danos la capacidad suficiente para poder perdonar. Así como nosotros perdonamos, tú nos perdonaste en Cristo Jesús. Oh Padre amado, gracias te damos porque nos has cuidado hasta aquí y encomendamos, Señor, nuestro descanso en tus manos y que mañana, al iniciar una nueva jornada, podamos iniciar tomados de tu mano, Señor. Gracias una vez más. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el bendito y sagrado nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, apreciados hermanos, de esta manera estamos terminando nuestra reunión y así como hemos empezado cantando y alabando a nuestro Creador, vamos a terminar cantando y alabando también a nuestro Padre Celestial. Este himno que dice, Dame a Cristo, himno 462. Si tienes tu himnario, canta, y si no te lo conoces, si no sabes este himno, vamos a aprender a cantar este himno en esta noche, ¿sí? Dame a Cristo, himno 462. La letra de esta canción cae a pelo en esta noche porque dice, cada mañana al despertar, dame a Cristo. Así que el reto, mi amigo, mi amiga, es que mañana, a las primeras horas del día, si para ti es la primera hora del día, 3 de la mañana, ve al encuentro de Dios. Si para ti es a las 4, 5, 6 de la mañana, ve. Pero ve en aquel momento en que nadie te interrumpa. ¿Correcto? Nadie te interrumpa, ahí tú a solas con Dios y verás qué maravillosa experiencia vas a pasar. Y cuéntanos el próximo miércoles qué tal te fue tu testimonio de cómo es que has ido al encuentro de Dios a las primeras horas del día. Así que no vayas en el momento en que tú creas que puedes ir. Ve, dale primer tiempo a Dios, ¿sí? Así que cantemos y alabemos con este himno, Dame a Cristo.
Muy bien, amigos. Entonces, de esta manera.